En los consejos consultivos de Grupo Salinas acercamos a los empresarios para que nos platiquen sobre la historia de sus negocios, cómo han consolidado su legado y cómo han trazado una trayectoria de bienestar y empleos que suman al progreso de México. México tiene una amplia variedad de fauna nativa en su ecosistema y hay empresas que se han transformado en parques de conservación y han sido los encargados de cuidar y preservar la biodiversidad por generaciones. Hoy nos acompaña Gregory Camacho de African Safari, a quien le damos la bienvenida aquí a Participación Empresarial. ¿Cómo estás, Gregory? ¿Cómo estás, Nifa? Hola. Qué gusto, Muy bien. bienvenido, Gregory. Muchas gracias por recibirme, Nifa, Carlos, qué gustazo y qué placer estar con usted. Estamos muy contentos de tenerte porque además African Safari es como yo creo que ya un ícono de nuestro país. Yo por lo menos lo he disfrutado con mis niños. ¿Quién no ha ido, no? Exactamente, eso es algo que nos lleva a vivir una experiencia de familia diferente, de apreciación y yo creo que de revalorizar la fauna que tenemos. Así que me gustaría que nos platiques cómo es que surge este proyecto, cómo crea tu padre la idea, ¿cuál fue el inicio de todo esto que vemos hoy? Pues bueno, Africam es toda una aventura, ¿no? Si ahorita ir a visitar Africam, lo que queremos es que vivas una aventura. Realmente eso fue desde su inicio, ¿no? A mi papá le decían que era una locura cuando quería tener animales silvestres, libres, ¿no? Y que las personas fueran encerradas en su coche y los animales recorriendo sus hábitats. Todo el mundo le decía, estás loco. Eso, en primera, está muy lejos, en Valsequillo, Puebla, nadie va a ir para allá. Y dos, es una locura, no va a funcionar, ¿no? Pero mi padre era un visionario, ¿no? Un emprendedor que pues, bueno, tuvo orígenes muy, muy humildes. Él era de Acatzingo, Puebla, que era una comunidad muy pequeña. Entonces, a pesar de que era muy pobre, siempre quería volar en globo, quería romper récords mundiales, ¿no? Quería tener animales, quería volar avionetas, ser piloto de carreras de lanchas. Tenía todas estas fantasías, todos estos sueños, y de repente cada uno de esos los cumplió. Fue algo verdaderamente increíble, ¿no? ¿En qué año surgió la idea de este parque de Africam? Pues bueno, Africam se fundó en 1972. Hoy tiene 50 años de haberse fundado, pero el sueño pues obviamente nació mucho antes, ¿no? Él en algún momento, ya después de salir de la pobreza y de tener unas aventuras increíbles, se hizo amigo de algunos políticos, ¿no? En México, se codeaba con los presidentes, y en una de esas salidas fueron a un viaje de cacería a África, y él se enamoró de África, pero odió el tema de la cacería. Y fue uno de los conservacionistas, yo creo que de los primeros conservacionistas, ¿no? Cuando estaba de moda tener en las casas los trofeos, ¿no? Cabezas de elefantes, y sí. La gente de sociedad era lo que tenía. Sí, osos disecados. Osos disecados y demás. Cuando eso estaba de moda, él estaba diciendo, no, esto se va a acabar, necesitamos crear santuarios, necesitamos crear espacios de conservación para cuidar a los animales y no matarlos. No tenemos claro cuándo es un zoológico, cuándo es un santuario, cuándo hacemos conservación y cuándo simplemente estamos exhibiendo. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre todo eso? Bueno, la verdad es que los zoológicos han ido evolucionando en el tiempo y ahora todos los zoológicos respetables están haciendo conservación o deberían estar haciendo conservación. Okay. African Safari ha sido desde pues, su inicio, ¿no? Ha sido un lugar donde el bienestar de los animales es prioridad. Y ahora y desde entonces hemos estado trabajando en temas de conservación y de restauración del medio ambiente, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos, que podamos inspirar a todos los zoológicos de la República Mexicana y del mundo a que hagan conservación, a que realmente trabajen por cuidar no solamente a los animales que están directamente bajo su resguardo, sino tomar medidas para resolver la situación de los animales que viven en vida silvestre y que están muy amenazados debido a la mano del ser humano. ¿Cómo se desarrolló en este sueño que dices en 1972 se inaugura? ¿Cómo creció, cómo fue creciendo el parque? Y una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, ¿cómo llegaron los animales? Sobre todo los que venían por primera vez a México. Me imagino que varios tuvieron ese caso, ¿no? De ser los primeros en nuestro país. Claro, claro. Bueno, ¿cómo surgió? Empezó muy pequeño, empezó en
en la casa de mi papá. Él tenía, pues hay un rancho en Valsequillo y pues empezó a tener flamingos. De repente yo me acuerdo la única vez que vi a mis papás enojados entre ellos fue cuando mi papá de repente se le ocurrió poner cocodrilos en un laguito que teníamos ahí abajo. Yo también me hubiera enojado. Sí. Y yo me acuerdo, eso es uno de mis primeros recuerdos, estaba girando así en el pasto porque era de bajadita, entonces yo veía pasto y cielo, pasto y cielo, pasto y cielo, y de repente fauces de un cocodrilo. Mi mamá se enojó ahí con mi papá, pero así crecimos, toda la vida estábamos rodeados de animales, y poco a poco Africam Safari fue creciendo porque él no quería, desde siempre, no quería tener a los animales en una jaula, ¿no? O sea, no quería que estuvieran limitados. Entonces fue comprando terreno y nosotros hemos ido adquiriendo más y más para poderle dar enormes extensiones a los animales y que ellos pues transiten libremente, ¿no? Oye, Gregory, cuéntame, ¿cuáles fueron así de los retos que te acuerdas que dices, híjole, aquí sí estábamos viéndonos las negras? O sea, porque siempre hablamos de los éxitos y es fácil quizá pues por sentir orgullo, por supuesto, de todo lo que se ha hecho bien, pero pocas veces hablamos de esos momentos en donde realmente dijimos, híjole, esto no lo hicimos bien o estuvimos a punto de perecer por esta u otra razón. Platícanos cómo fue eso. Pues la historia de Africam y de la familia Camacho está llena de esos momentos, ¿no? Y yo creo que esos momentos son los que te hacen más fuerte para lo que viene. Pero bueno, desde el hecho de la fundación, ¿no? Mi papá tuvo que superar pobreza y todos los retos del mundo para poder lograr. Una vez que fundó Africam en 1972, él lo tuvo solamente 4 años. Él falleció en 1976. Yo tenía 6 años. Mis hermanas, todas, somos 8 hermanos, somos 6 mujeres y 2 hombres. Y 4 años después de que murió el capitán, mi papá, murió mi mamá. Entonces, Amy, que era la más grande, pues ella tenía 17 años. Pues ni siquiera era adolescentes, niños. Éramos niños. O sea, yo tenía 10 años cuando murió mi mamá. Mi hermana Honorín tenía 6. Entonces éramos muy chiquitos. Amy todavía estaba en la prepa. Se tuvo que salir de la escuela para pues, hacerse cargo, ¿no? Y fue algo muy interesante porque algunos tíos decían, pues yo me puedo llevar 2 niños, ¿no? Pero 8 nadie podía. Entonces dijimos, mejor solos, pero juntos. Y pues a ver cómo lo hacemos. Entonces es una historia hermosísima porque pues, Amy se fue a trabajar un negocio que no comprendía, o sea, amaba a los animales, todos habíamos crecido ahí, pero nadie sabía que había que pagarle al IMSS, al Infonavit, o sea, no teníamos mucha idea empresarial en ese momento. Bianca, bueno, Amy trabajando, Bianca nos ayudaba con las tareas y ella nos ponía castigos y ella también se castigaba si ella tronaba una materia. Carolina nos ponía a rezar. Erika era la divertida, Yami era la ordenada, que siempre tenía todos sus útiles bien. Y Frank me cuidaba a mí, yo cuidaba a Ono. Entonces, todos fuimos tomando un rol desde muy niños. Pero sí hubo momentos en los que dijimos, este proyecto tan grande, todos los negocios que nos dejó mi papá, pues, esto va a tronar, ¿no? Pero Amy, con la visión, con el espíritu, con la inteligencia de Amy, pues salimos adelante. Y después, pues cada uno de nosotros nos fuimos especializando y aportando lo que podíamos de talento. Fue un trabajo de familia, ¿no? Africam Safari. Qué bonita y sobre historia. Oye, y los colaboradores, me imagino también, pues hay estrés en un momento así, ¿no? Claro. Porque de pronto, pues tienes pues ahora sí que al patrón y que ya no está y hay un momento en donde los hijos muy jovencitos están haciéndose cargo de esto. ¿Cómo respondieron? Eso es una excelente pregunta porque así como nosotros nos consolidamos como familia, la tribu, que así le decimos, a todos los colaboradores somos una tribu. Y una tribu, la definición es que es un grupo de familias que tienen un objetivo en común, ¿no? Y viven en una interdependencia. Y así se solidificaron. Y cuéntanos, dentro de esa cultura, ¿cómo se premia o no la capacidad, el talento? Porque hay veces que somos familia y no necesariamente somos tan capaces para hacer una tarea u otra específica. ¿Cómo? O sea, hablabas un poco de que se fueron especializando. Me imagino que para las siguientes generaciones también tienen pensado, ¿cuál es el plan de premiar la capacidad y el talento? Porque a veces, pues,
si no, también te puede llevar a la ruina, ¿no? Claro, y esa es una excelente pregunta. Nosotros nos hemos ido pues como planeando mucho qué va a pasar con las siguientes generaciones, ¿no? Todos sabemos que las empresas muchas veces en la tercera generación y en la cuarta es cuando empieza como un declive, ¿no? Sí. Y es normal porque pues las siguientes generaciones están acostumbradas a un nivel de vida, a un menor nivel de trabajo, ¿no? Y es algo que nosotros hemos cuidado mucho que las siguientes generaciones, todos sepamos, los que vienen, y que ya hay terceras generaciones en nuestra familia y hasta cuarta generación, y todos han sido con una visión de trabajo, de esfuerzo, de no depender de la empresa. Todos nuestros hijos saben que las empresas que heredaron del abuelo, pues son empresas del abuelo que van a ser administradas por profesionales, pero cada uno de ellos está haciendo tiene la obligación y la responsabilidad, la oportunidad de capacitarse en lo que a ellos les gusta. Las empresas tenemos que profesionalizarnos y mantenerlo en la familia, ¿no? El control de la familia puede estar. Es muy diferente, Africam, hoy, la experiencia que vive el cliente, la gente en el auto, el recorrido, lo que es el concepto de negocio, es muy diferente de lo que ha sido décadas atrás. Sí, Africam ha cambiado muchísimo, ha crecido. Hemos incorporado pues tecnología, hemos incorporado experiencias exclusivas. Tú cuando llegas al parque hoy no percibes los cambios, lo que percibes es una aventura completamente distinta. La verdad es que Africama cada año estamos creando locuras nuevas porque como te dije que ha sido una aventura. Para nosotros nos encanta aventurarnos, nos encanta probar cosas nuevas, somos bastante arriesgados en ese sentido. Entonces, la esencia sigue siendo el recorrido en el auto. La esencia sigue siendo el recorrido en el auto y también hay una parte donde tú te bajas la zona de aventuras y es el recorrido a pie, ¿no? Donde puedes entrar a una caverna de murciélagos, a toda una selva tropical hermosísima. Te bajas y es los Juegos del Hambre, ¿no? Sobrevive. Oye, pero qué padre eso que cuentas, porque además sé que de la mano has promovido una cantidad de leyes y normativas que precisamente permiten la conservación, y yo creo que ese es un rol de toma de responsabilidad no solo de tu negocio, sino de lo demás. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo ha sido ese trayecto de promover la correcta normatividad para que se maneje bien este tipo de Pues mira, ecosistema? Es una excelente pregunta porque creo que nosotros tenemos que trabajar, las personas que estamos preocupadas por la conservación y por el bienestar de los animales, tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades porque pues de ellos dependen muchas veces los programas de conservación, las declaraciones de zonas naturales protegidas, las reglas, etcétera, las reglas, ¿no? Y en muchos países desarrollados del mundo han logrado tener este diálogo las personas que están interesadas en conservar al medio ambiente y a las especies con sus autoridades. Y nosotros hemos trabajado también en México. La verdad es que creemos que estamos en un país que tiene una biodiversidad enorme, tenemos unos tesoros increíbles y las autoridades pues lo reconocen, ¿no? Y tenemos que hacer mucho trabajo para pues mantenerlo, ¿no? Yo creo que hay algunas posturas extremistas como en todo y por ejemplo hay muchos zoológicos desafortunadamente que no cumplen con estándares de calidad o de bienestar para los animales y esos les dan un mal nombre a todos los demás zoológicos y centros de conservación. A veces podrían pasar una ley. Entonces nosotros continuamente estamos tratando de trabajar con los legisladores para que pasen leyes en bienestar, para fomentar el bienestar de los animales, pero que no sea en detrimento de las organizaciones que estamos trabajando realmente para. Lo importante es el diálogo, ¿no? Vamos a hacer un breve corte porque estamos aquí con el tiempo, estamos aquí en Participación Empresarial, nos está acompañando Gregory Camacho de Africam Safari. Volvemos enseguida, no se vayan.
Regresamos aquí a Participación Empresarial con Gregory Camacho de Africam Safari en INFA. Yo creo que es una empresa fascinante, ¿no? Tiene muchísimas Fascinante, cosas. hay mil historias. Ahorita estábamos hablando un poco en el corte y me gustaría que nos contaras cómo fue esa traída de elefantes africanos. Entiendo que ustedes son muy estrictos con la conservación de la línea pura de cada una de las especies y me imagino que haber traído elefantes pues no es una cosa fácil, ¿no? Conseguirlos y luego hacer que se adapten. Platícanos un poco de eso. Pues esa es una historia de miles que hay en Africam, pero es una historia muy bonita porque, bueno, tú sabes que para empezar tenemos que platicar sobre cuál es la situación de los elefantes en África, ¿no? Y por qué es que están aquí en Africam. Los elefantes, pues bueno, todos sabemos que los marfiles son muy valiosos en el mercado negro, entonces la gente los está matando por eso, a tal grado de que ya hay hay elefantes que están naciendo sin colmillos, ¿no? Porque pues matan al grandote que tiene los colmillos y luego otro grandote, entonces los únicos que se reproducen son los pequeñitos, los que se salvan de que los maten, y entonces ellos transmiten esta genética. La especie se va adaptando. Se va adaptando, entonces ya está el fenómeno de los tuskless elephants, ¿no? Wow. Que ya están naciendo No sabía sin... eso. Es un tema súper fuerte. Entonces, están ya los elefantes en peligro de extinción, y a pesar de que están en peligro de extinción, pues hay sobrepoblación en algunas zonas porque pues, los van relegando a reservas, ¿no? Ya sea del gobierno o privadas, porque pues, entran en conflicto con las poblaciones, la mancha urbana va creciendo, y pues un elefante que venga y que destruya todo tu sembradío, pues es un tema, ¿no? Entonces, cada vez más están pues, en pequeñas islas, ¿no? Donde pues, están los elefantes. Y ahí puede haber una sobrepoblación. Entonces hay una práctica muy controversial de conservación que se llama culling, que es el sacrificio selectivo de algunos animales para poder tener una población viable, ¿no? Entonces, a mí me parece fatal que hagan esto, que maten a los animales que están a punto de extinguirse porque no tienen el espacio para tenerlos. Entonces, pues nos informaron que iban a sacrificar estos 9 elefantitos, todos juveniles, chiquititos, y además todos eran huérfanos porque son crías de elefantes que habían sido cazados furtivamente. Entonces teníamos esta conexión además emocional, ¿no? Nosotros somos 8 hermanos que nos quedamos huérfanos, y llegamos ahí a ver estos elefantes, eran 3 machos y 6 hembras, igual que nosotros, ¿no? Entonces, y además, pues estuvimos ahí acampando con ellos durante mucho tiempo, conocíamos a cada uno, y nos dijeron los africanos, o los sacrificamos o se los llevan, pero acá no los podemos mantener, porque además es muy caro mantenerlos ahí. Y entonces fuimos a África, mi hermano Fran Carlos, la verdad es que es un maestro además en el comportamiento animal, en todo el tema logístico. Él diseñó hasta el último tornillo de cada uno de los contenedores, porque teníamos que hacer contenedores que aguantaran un elefante, que pudieran caber en un avión y que tuvieran un pañal ahí por toda la orina de los elefantes, ¿no? Entonces fue 9 elefantes en un avión, una aventura loquísima. ¿Y no es carísimo? Fue carísimo. Agradecemos que haya mucha gente que quiere ir a Africam, porque además de ir a tener un tiempo en familia, pues además estás aportando y no estás solamente cuidando a estos animales, estás apoyando en proyectos de conservación la responsabilidad mundial. social está en la esencia de tu negocio, ¿no? Claro. Que tiene que ver también un poco con los nuevos proyectos, ¿no? Platícanos un poco de los nuevos proyectos de conservación, Sí. que no necesariamente están dentro de Africam, sino ya se movieron a otros territorios de la República. Eso es algo padrísimo también, porque, por ejemplo, hicimos rescate táctico, que es para rescatar a los rinocerontes, y es un proyecto para apoyar a los rinocerontes sin rinocerontes. Entonces, este es un proyecto de Africam que está fuera del parque, de hecho está en un centro comercial porque lo queremos hacer muy replicable en toda la República, y es un proyecto en donde tú juegas a ser un ranger, que son los que defienden en la vida real, los que defienden a los Son los rinocerontes. guardaparques, ¿no? Exacto. O guarda animales también puede ser, claro. no sé cómo se diga. Sí, tal cual. O sea, ellos son los Ranger. que defienden a los rinocerontes de los cazadores furtivos. Sí. Y entonces se agarran a tiros contra los cazadores furtivos que llegan a matarlos también por el cuerno, ¿no? Y entonces nosotros, durante mucho tiempo, Africam, pues estaba, como parte de su responsabilidad social, estaba financiando a los Rangers, dándoles equipo de protección, dándoles chalecos antibalas, porque se agarran a balazos. Y entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a crear un proyecto que desde su origen
que esté diseñado para generar recursos para darle a los Rangers, para no desangrar a Africam, porque no va a haber manera de hacer esto. Entonces creamos este proyecto donde el objetivo es que tú vayas a divertirte, es como un laser tag, es como participar en un videojuego con mucho software, con marcadoras láser, con aventuras, o sea, tienes que dispararle a un dron para que no llegue la información a los cazadores furtivos. Es algo muy divertido, es como si tú participaras en un videojuego, pero tú eres, en lugar de mover un muñequito, tú eres ese muñequito que se mueve en un mundo totalmente tematizado. Interesante. Está Oye, muy padre. Gregory, si tú tuvieras un termómetro de la conciencia nacional sobre los animales, ¿cómo calificarías a México? ¿Qué nos hace falta en el sistema educativo? ¿Cómo estamos en relación a la educación que se tiene que dar a los niños, a los más chavitos, a los jóvenes, para la conservación de nuestro entorno natural, sobre todo de los animales? Mira, yo creo que hoy hay una conciencia mucho mayor de lo que había antes. Yo creo que los jóvenes de hoy están hiperconscientes de que hay que cuidar el medio ambiente. El problema es que muchas veces no sabemos cómo, no sabemos qué hacer, ¿no? Todos pues está de moda, ¿no? El ser conservacionista, el hablar del cambio climático, pero las decisiones prácticas y puntuales que tenemos que tomar en casa y las modificaciones que tenemos que hacer en nuestros comportamientos, pues no lo tenemos muy claro, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de Africam y de Rescate Táctico y de Alboterra, esa divulgación de si a ti te importan los animales, si a ti te importa el medio ambiente, ¿qué puedes hacer desde tu casa, no? ¿Cómo visualizas? Me imagino que la pandemia los afectó tremendamente, cerraron. Sí. ¿Qué cosas van a cambiar para el futuro de African Safari? O sea, no sé si es la tecnología, el recorrido, el cómo, no lo sé, o sea, ¿cómo visualizas tú el futuro de African? Mira, nosotros afortunadamente tenemos un plan de contingencia. Nuestro plan de contingencia era de 4 meses. Sí. Y no nos alcanza. No nos imaginábamos los 2 años. Nunca nos imaginamos Sí, tanto. no. Pero nosotros somos, en la naturaleza es una ley, ¿no? Que si no te adaptas, mueres, ¿no? Y entonces este poder de adaptación, esta agilidad para pivotear, creo que de toda la tribu, creo que fue algo que nos salvó. Empezamos con mucho contenido en línea, sacamos nuestras tiendas de las tiendas físicas y que tú ya puedas comprar desde cualquier parte del mundo, puedes comprar algún producto de Africam, pero sobre todo que puedes participar en los programas de conservación que tenemos, que esa es una chulada. Si a ti te importan las jirafas, antes pues necesitábamos, oye, ven Carlos a Africam, ve a las jirafas, inspírate y con eso nos apoyas. Sí. Hoy no, hoy tú dices, yo quiero apoyar las jirafas, yo confío en Africam Safari, sé que lo que están haciendo, entonces tenemos este programa de guardianes salvajes, desde cualquier parte del mundo, tú te conviertes en un guardián salvaje, nos ayudas, te mandamos información, pero además ponemos tu nombre en un árbol de la conservación, y entonces estamos haciendo esta comunidad de gente que le importa la conservación y se queda ahí para siempre, ¿no? En un árbol de metal, unas hojas al viento, y pensamos que solos somos una hoja en el viento, pero juntos formamos la copa de los árboles que le dan bienestar y vida a todas las especies. Qué buena filosofía. Qué Oye, padre, me imagino que además se han creado una cantidad de subespecialidades de gente que hoy es experta en pues diferentes especies de animales, cosa Sin que duda. no teníamos a lo mejor hace 20, 30 años, ¿no? Sin Esta duda. experiencia, ¿cómo la viven ustedes? Son también pues un receptor y habilitador de capacitación específica para la conservación de animales, ¿no? Absolutamente. De hecho, imagínate un veterinario que tiene que de repente operar a un lemur, ¿no? Ayer justamente estaban viendo un lemurcito bebé que estaban viendo que estuviera bien, y de repente ese mismo veterinario se tiene que ir a atender a un hipopótamo, ¿no? O sea, y tenemos de todo, ¿no? Aves, reptiles, animales de sangre fría. ¿Cuántas especies son? No, tenemos más de 400 especies, y sabes que algo muy interesante es que se han ido especializando los veterinarios, los especialistas. Tenemos gente que ha descubierto incluso parásitos, porque mucho del trabajo que hacemos también es en campo, ¿no? Nuestros especialistas pues, son tan buenos que además pues, van a trabajar a la isla de Revillagigedo porque hay un problema con los leones marinos, o
nos llaman para ir a ver a los cocodrilos de Quintana Roo porque están todos flacos y no saben qué está pasando. Entonces, nuestros especialistas están yendo a diferentes partes de la República y te digo que han descubierto animales y parásitos que no sabíamos que existían. Entonces, estamos en la punta de lanza de la ciencia en nuestro ramo. Yo creo que algo que siempre digo es que debemos sentirnos orgullosos, no solo en Puebla, sino en todo México, que tengamos una institución tan reconocida a nivel mundial. Antes no queríamos presumir, pero ahora sí lo digo porque yo estoy presumiendo por toda la gente que trabaja en Africam. Se merecen ese reconocimiento, saber que son líderes en el mundo. Qué en México bien. tenemos punta de lanza. Sí, qué bueno. Qué bonito. Qué bueno. Y hablando de eso, o sea, ¿tienes competencia? Me imagino que está lejos de ser competencia, pero así como se acercan para tus expertos, ¿se acercan otros para preguntarte cómo replicar eso? Sí, y sabes que nosotros creemos que la competencia realmente, si hablamos de otros parques de conservación, no los vemos como competencia, los vemos como aliados en esta misión Qué de bonito conservar. eso, sí. No nos vamos a dar abasto nosotros. Cualquier institución seria que realmente haga conservación y que realmente haga investigación y que realmente se preocupe por los animales son nuestros aliados. Compartir el conocimiento, si algo hicimos bien, hacemos un congreso y les decimos, así como lo estamos haciendo nosotros, ojalá que ustedes también lo puedan hacer así, porque queremos tener lugares que trabajen para Claro. la Qué conservación. fantástico Qué padre, eso que qué mencionas, historia. ¿no? Pocas veces escuchamos, Carlos, de alguien que hable con tanta franqueza y con tanta convicción de compartir conocimiento y lo Sí, pues, importante oye, que es dejo para todo nuestro con entorno. tanta Te magnanimidad felicito. y gracias Gregorio, porque yo creo que estamos aprendiendo mucho de en este episodio. Se nos acaba el tiempo, pero qué bueno que lo compartes con la audiencia, una gran historia y un gran futuro, ¿no? Yo creo también. Así es, un gran futuro, de veras. Yo te agradezco porque lo que estamos tratando de mostrar es toda el recorrido y lo intenso que es lograr que se consolide no solamente el modelo de conservación, sino que además sea un negocio para que pueda ser sostenible, para que muchas generaciones más lo disfruten. Toda mi admiración y todo mi respeto, ya sabes que siempre cuentas conmigo. Gracias por estar aquí, gracias querido no, Carlos. Gracias, Gregorio. Gracias, Carlos, buenas tardes. gracias, Nico. Gracias y gracias a usted por acompañarnos en esta edición aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.